Hay varios conceptos. No me voy a casar con necropolítica porque después las marxistas del grupo me miran así, esta posmo, esta maldita posmo. Voy a poner mi... No, hay varios conceptos. Es bien interesante porque efectivamente, obviamente el capital está detrás y estos son conceptos que se han acuñado en el último tiempo para explicar cosas que evidentemente podría explicar perfectamente el Capital de Marx, yo lo sé, y que suenan bien, ¿no? La necropolítica. A mí me gusta porque está pensada no desde Europa. Yo creo que esa es la parte que a mí me gusta del concepto de necropolítica, porque quien acuña el concepto, que es un historiador camerunés, Akil Bembe, él piensa el proceso, pero muy engranado con el tema del colonialismo en África. Lo piensa para África, o sea, los procesos de desplazamiento forzado del continente. Muy situado, muy no Foucault. De hecho, él dice así como, hazte para allá Foucault, vamos a ver cómo funciona este continente, porque esto no es Europa, aquí son distintos los procesos. Y yo siento que en ese sentido es, para nosotros que estamos en Latinoamérica y que somos sures globales, este tipo de teorías quizás nos hacen más sentido cuando los pensamos desde acá. O sea, a mí eso me gusta mucho de lo que él plantea, porque él habla de si Foucault decía que el soberano tenía el poder de dar vida, la biopolítica, que también tiene muchas críticas, él habla de que el soberano tiene el poder de dar muerte. Es decir, como el Estado, como las estructuras soberanas, que es el Estado, son los poderes económicos, son ciertas oligarquías, tienen el poder de darle muerte a poblaciones que le llaman superfluas, que son poblaciones que básicamente para efectos del capital pueden ser desplazadas porque no son trascendentes, ¿no? Y por lo tanto pueden morir y no importa, ¿no? La población migrante en general es población, como bien decías tú, Dani, muchas veces indocumentada. Entonces ni siquiera está situada en un lugar específico, sino que es un tránsito permanente entre distintos territorios y por lo tanto, claro, son permanentemente sujetos a poder desaparecer en algún punto porque además ni siquiera hay como registro, ¿no? Es bien interesante también que uno puede poner otro concepto que ahí lo pone David Harvey como acumulación por desposesión. Ahí está la versión como más del lado no tan de la necropolítica, pero que básicamente es un poco lo mismo. Es decir, como la acumulación originaria, que es esta que planteada por Marx cuando básicamente sacamos a las personas del campo para convertirlas al proletariado y ya pónganse a trabajar en la empresa, en la fábrica, es una forma dominante de acumulación. O sea, no se terminó con el proceso histórico después de la Edad Media, sino que eso ha tenido un continuo devenir y se ha acelerado, un poco lo que se dice a veces. Vi una cita interesante de Rosa Luxemburg, acá está la expertísima, espero no regarla, Tere, donde ella dice, ella vio métodos extraeconómicos en la reproducción del capital, es decir, métodos que tenían que ver con la continuidad de esta acumulación primitiva en términos de cómo la política colonial moderna realiza esa tarea a una escala mayor, o sea, mientras se acelera es mayor, y la cuestión vital del capitalismo, dice esa cita, es la apropiación violenta de medios de producción más importantes en países coloniales. O sea, tiene que haber violencia en esa apropiación, ¿no? Que tiene que ver con sacar a la gente por la fuerza. O apropiarse de ciertos medios de producción por la fuerza. Si el método inicial del capital es la destrucción y el aniquilamiento sistemático de organizaciones sociales, en el fondo con los que vaya tropezando con la expansión, no se trata de la acumulación primitiva, sino que es una continuación de esa acumulación primitiva, pero hasta el día de hoy. A eso se le dice como la acumulación por desposesión, que sería la otra versión, ¿no? Y David Harvey también tiene sus críticas porque a veces mete demasiados procesos en ese lugar, porque dice que es desde la privatización de la tierra hasta la monetarización, la tributación, el tráfico de seres humanos, o sea, mucho proceso metido en ese concepto de la acumulación por desposesión. Pero básicamente para este tema específico de la acumulación por disposición de territorios donde las poblaciones son desplazadas para efectos de lograr actividades extractivas en esos territorios, quizás puede ser un poco más preciso, ¿no? Sí hay un debate, o sea, eso y también el debate histórico, si esto es una etapa histórica ya finalizada o si continuamos en el mismo proceso histórico o es otro. Eso es como una gran discusión que no se ha resuelto, evidentemente. Y para efectos de la necropolítica propiamente tal, hay un texto de Ariadna Esteves, yo la conozco, ella me cae muy bien, es investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Ella tiene un texto donde ella como que utiliza este concepto de la necropolítica para pensar la migración forzada en la administración de refugio del siglo XXI, o sea, hoy México, ¿no? Hoy México y las políticas que tiene Estados Unidos fronterizas con el país. Y lo interesante es que ella divide el proceso necropolítico en una primera parte, donde ella dice,
El proceso necropolítico es un conjunto de políticas, leyes, o sea, lo que decía Dani, ¿no? La documentación, discursos políticos, mercados legales e ilegales. Y ahí estaría el narco y el crimen organizado, ¿no? Cuyo objetivo es producir la ganancia de la muerte, pongo el de dos, y el desplazamiento de personas en un contexto legal, en el que la devastación de los hábitats es legal, pero la movilidad es un delito. O sea, esa es como la paradoja absurda que tiene, ¿no? Este proceso necropolítico de desplazamiento, de migración forzada, perdón, se basa en la construcción de aparatos burocráticos, de discursos, de políticas, de estrategias de los estados que garantizan que la gente pobre y racializada deje de ser un obstáculo para el capitalismo extractivo y para el consumo de esos territorios, ¿no? Y ella dice, el desplazamiento forzado no es una decisión individual sin quitar la agencia a la persona que migra, porque esto es la estructura que hace y que fuerza, esto es forzado, es diferente, ¿no? Lo que decía Dani. Este desplazamiento en masa es un resultado de esta estrategia de deshabitar espacios geográficos, que son ricos en recursos naturales, mediante la instrumentalización de tecnologías de la muerte, lucrativas para la economía criminal. Y ahí está el tráfico de migrantes, el secuestro de migrantes, todo lo que convierte a un migrante en mercancía para las mafias, ¿no? Una vez que se produce, se utiliza la legislación y las instituciones de asilo para gestionar la movilidad, o sea, la parte política, ¿no? Criminalizando o impidiendo el tránsito y la reubicación de personas desplazadas. O sea, ahí vienen todas las leyes que son un poco las que vamos viendo. Y no es fortuito el desplazamiento forzado, se produce y administra por parte de oligarquías político-económicas, corporaciones transnacionales, generalmente mineras, generalmente relacionadas al fracking, que es como el gran desplazador de personas, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Todavía me queda. Entonces tiene dos fases. El de la producción del desplazamiento forzado, el proceso necropolítico, o sea, yo hago que la gente salga de su territorio, ya sea por que abandone sus tierras por violencia, por estados que en el fondo Haití, ¿no? Estados fallidos o criminalidad o la situación que sea climático, etcétera. Se va la gente y ya viene la de administración, que es cuando la persona llega a la frontera. Llega a la frontera y ahí viene toda esta administración de procesos de asilo, de refugio y desplazamiento, como la política de Trump de espera en México, que básicamente es dejar a la gente en lo que Ariadna llama bolsones de desechabilidad, que son espacios fronterizos que no están hechos para la vida, no son aptos para la vida, donde las poblaciones van directamente a morir, ¿no? Así que bueno, eso sería como el dispositivo necropolítico, ¿no? Y la idea, por supuesto, es deshabitar los espacios. Y lo interesante es que esta ley hace que los migrantes los van guiando, ¿no?, hacia geografías de la muerte para terminar en estos bolsones de desechabilidad y precisamente no lograr el cometido de cruzar la frontera. Miren, justo.